Responde al trabajo final del curso Pensamiento Sistémico y Disrupción para el Desarrollo Organizacional, presentado por el estudiante Edgar Romero Herrera de la Maestría de Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, titulado La metáfora organizacional. Morgan, en 1991, propone el uso de metáforas organizacionales con el fin de interpretar a la organización. Mediante el pensamiento organizacional se le da una característica acorde a las circunstancias similares, conforme a las características y similitudes que presenten las circunstancias. La formulación de esta teoría comprende el uso de este recurso para embellecer el discurso, de modo que a través de ella se trascienda la forma como se comprende el mundo en general, ejerciendo una influencia formativa en la manera como pensamos y nos expresamos de los demás en forma unilateral. Para entender mejor la teoría, se debe abarcar el concepto de metáfora, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado en virtud de una comparación tácita. Además de la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su comprensión. Esta metáfora se desarrolla entre la organización y el reloj. El reloj existe desde que existe el hombre, pues él, en su afán de medir el tiempo, comenzó a hacerlo diferenciando el día y la noche. Se hacía a través de observaciones astronómicas, pero luego comenzó a darse cuenta de que necesitaba algunos instrumentos que le permitieran medir los intervalos de tiempo. Los antiguos egipcios se guiaban o dividían el día según la posición del sol, y durante la noche utilizaban una clepsidra, que consiste en una vasija de cerámica con un orificio en la base por la que un líquido pasaba a una velocidad determinada en un tiempo prefijado. Los romanos también utilizaron una vela donde cada fragmento consumido era un pedazo de noche gastado. Luego llegaron las arenas del tiempo o reloj de arena, que funciona bajo el mismo concepto físico de las clepsidras, es decir, permiten que la gravedad haga fluir una cantidad establecida de un elemento, en este caso de arena, para determinar distintos lazos de tiempo. En la Edad Media aparecieron los ingenieros mecanismos accionados por pesas. Los relojes desde entonces se unieron al vertiginoso mundo de la mecanización. En el siglo XIII, en el lindero final de la Edad Media, apareció la primera máquina industrial, el reloj. Estos relojes estaban hechos de acero y sufrían de la expansión y contracción que provocaban los cambios de temperatura. La primera revolución relojera se dio en el siglo XVII, cuando un científico holandés inventó el reloj de péndulo, alcanzando una exactitud similar a los relojes de sol. El primer reloj de pulsera fue hecho a petición de la reina de Nápoles, María Carolina de Austria. Este singular reloj, realizado por capricho de la reina, era un simple reloj de bolsillo atado, o mejor dicho, montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas. Sin embargo, el primer reloj de pulsera, o mejor dicho, de muñeca, fue una creación del brasileño Alberto Santos Dumont y Luis Cartier en 1901. Una década más tarde, del final de la guerra en 1999, el relojero estadounidense Warren Alvin Marrison inventó el reloj de cuarzo. Hoy en día vemos relojes en todos lados, en el microondas, en el DVD, en los teléfonos celulares, en las computadoras, en el GPS, los televisores. Vemos relojes plásticos, otros muy finos de cristal. Vemos en el interior también extraños mecanismos, relojes de pulseras que son joyas y que valen una fortuna. El reloj funciona mediante un muelle o resorte principal, el cual se rebobina ya sea con cuerda manual o por medio de corona, o automáticamente por el movimiento del brazo, que hace que el rotor gire en su eje.
En el caso de los relojes de cuarzo funcionan a través de corriente de una batería que produce vibraciones sobre el cuarzo a una frecuencia constante. Tanto el reloj de cuerda como el automático, el tiempo promedio de funcionamiento de la cuerda es de 40 horas. El reloj de cuarzo cuenta con una batería que funciona en promedio 2 años. Para el funcionamiento de los relojes se recomienda que haya servicio de limpieza, engrasado y cambio de empaques cada 3 o 4 años. Es así que para comprender a las organizaciones debemos entender que funcionan como un reloj. Es decir, que sus mecanismos internos deben estar debidamente funcionando para que los objetivos se logren. Porque las organizaciones requieren constantemente de diferentes procesos, pero ellos tienen un ingreso, un proceso y unas salidas. Los ingresos son información interna y externa, recursos económicos, talento humano, materias primas, insumos, mercancías, recursos físicos productivos como maquinarias y otros. Sus procesos de transformación, desarrollo de conocimiento y atención al cliente son elementos fundamentales para que se logren los objetivos. Las salidas de la organización están dadas por sus productos terminados al cliente, los servicios que presta y todos aquellos elementos en los cuales la comunidad se siente beneficiada. Esperamos que este video les ayude a aclarar el concepto y el funcionamiento de las organizaciones. Muchas gracias.